Son las 8:29 de la noche en Bogotá y nosotros continuamos en Directo América de France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de las noticias más relevantes de la jornada. La Corte Internacional de Justicia pidió a Israel que tome medidas inmediatas y efectivas para evitar un genocidio en Gaza y evitar que sus militares lo cometan. Así se pronunció el máximo tribunal de la ONU, que por el contrario no exigió un cese inmediato de las hostilidades. El Tribunal Supremo de Venezuela confirmó la inhabilitación para ejercer cargos públicos a la líder opositora María Corina Machado, con lo que no podrá presentarse como candidata a las presidenciales. La decisión se conoció luego de que el mismo tribunal mantuviera la inhabilitación del también opositor Enrique Capriles hasta 2032. Tenemos análisis. Donald Trump tendrá que pagar $83,3 millones en compensación a la escritora Jean Carroll por difamación. La pena se suma a otros 5 millones que el precandidato republicano tuvo que pagar en mayo pasado, cuando otro jurado lo halló culpable de abuso sexual. Trump dijo que apelará el veredicto. Tenemos reporte. Recuerden dejarnos todos sus comentarios con el numeral Directo América F24. Nosotros comenzamos con las reacciones mixtas al fallo de la Corte Internacional de Justicia. Mientras la Autoridad Nacional Palestina resaltó que los jueces fallaron a favor del derecho internacional, desde Israel recalcaron el respeto al derecho a defenderse y criticaron las investigaciones por presunto genocidio. Quienes demostraron su descontento fueron los civiles palestinos, que esperaban un cese al fuego. Ramiro Cuellar Verena nos cuenta más. Era una decisión que mantenía en vilo la guerra en Gaza y que terminó siendo acogida con satisfacción por la comunidad internacional. El fallo expedido por la Corte Internacional de Justicia, que legitimó el derecho de Israel a defenderse, pero a extremar cuidados con la población civil gazatí, fue recibido con buenas voluntades por los actores políticos de las distintas latitudes. Esta decisión, que el secretario general de Naciones Unidas subrayó como vinculante para ambos bandos, fue resaltada por la autoridad palestina. Los jueces de la CIJ evaluaron los hechos y el derecho, fallaron a favor de la humanidad y el derecho internacional. Instamos a todos los estados a garantizar que todas las medidas provisionales ordenadas por la Corte se apliquen, incluso por parte de Israel. Desde Israel, la noticia fue rechazada. Como todo el país, Israel tiene un derecho inherente a defenderse. El vil intento de negarle a Israel este derecho fundamental es flagrante discriminación contra el Estado judío y fue justificadamente rechazado. La acusación de genocidio formulada contra Israel no solo es falsa, sino escandalosa, y la gente decente en todas partes debería rechazarla. Por su parte, países árabes como Jordania remarcaron la necesidad de que Israel se apegue a las medidas provisionales para no incurrir en un genocidio. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Asuntos de Expatriados acogió con satisfacción hoy la decisión histórica emitida por la Corte Internacional de Justicia en el caso presentado por la República de Sudáfrica contra Israel, acusado de cometer el crimen de genocidio contra el hermano pueblo palestino en Gaza y violar sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción de Genocidio. La decisión encontró reticencias en los civiles palestinos y en los manifestantes pro-Palestina de países aliados como Yemen, que esperaban un necesario cierre de hostilidades. Y en medio de este contexto, Estados Unidos anunció que suspenderá temporalmente la financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, luego de que se conocieran acusaciones de que integrantes del personal supuestamente participaron en los ataques de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023. La agencia informó el viernes que despidió a varios miembros e inició una investigación para esclarecer los hechos. Más detalles en el informe. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos está sumida en el caos. Israel ha acusado a 12 de sus empleados de estar implicados en los atentados de Hamas en Israel del 7 de octubre. Con el fin de garantizar la capacidad de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos para proporcionar asistencia humanitaria, el comisionado general de la agencia ha decidido rescindir inmediatamente los contratos de estos empleados y ha puesto en marcha una investigación para establecer la verdad sin demora. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su horror. Habló con el Departamento de Estado estadounidense sobre la necesidad de una investigación, mientras Washington anunciaba que suspendía su financiación a la agencia de la ONU. En la
sede del organismo en Nueva York, el embajador israelí también reaccionó. Son colaboradores de la organización terrorista Hamás y la ONU se ha convertido no solo en un lugar para deslegitimar la existencia de Israel, sino también en un lugar donde los empleados colaboran físicamente en la destrucción de Israel y el asesinato de sus civiles. Fundada en 1949, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ayuda a estos con salud, educación y ayuda humanitaria y desempeña un papel decisivo en la asistencia a la población de Gaza, bajo el fuego del ejército israelí desde el inicio de la guerra. Sus principales donantes son Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea, por lo que es un golpe doloroso para los casi 2 millones de gazatíes desplazados, muchos de los cuales están ahora al borde de la hambruna. Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron este viernes un nuevo ataque con misiles contra un barco británico que transitaba por el Golfo de Adén. La milicia, respaldada por Irán, aseguró que continuarán con lo que llaman operaciones militares para bloquear la navegación israelí hasta que haya un alto el fuego en Gaza. En reivindicación del oprimido pueblo palestino y en apoyo y solidaridad con nuestros hermanos en la Franja de Gaza y en respuesta a la agresión estadounidense británica contra nuestro país, las fuerzas navales yemeníes llevaron a cabo una operación contra el petrolero británico Marlin Luanda en el Golfo de Adén. Utilizando una serie de misiles navales adecuados, el golpe fue directo y provocó el incendio del buque. Vamos a América Latina. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente la demanda de la líder opositora María Corina Machado, con lo que confirmó su inhabilitación para ocupar cargos públicos y por lo tanto no podrá ser candidata a las presidenciales, que tendrán que celebrarse en el segundo semestre de este año. La sentencia se produjo luego de que la Corte también dejara en firme la inhabilitación del también opositor Enrique Capriles hasta 2032. Para analizar esta información conectamos con Colette Capriles, ella es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenida a France 24. Machado aseguró que Maduro está tomando el peor camino hacia elecciones fraudulentas. ¿Esta reiteración de las inhabilitaciones podría considerarse una estrategia del chavismo? Por supuesto, la estrategia fundamental del chavismo no es cometer fraude en elecciones, porque sino esencialmente eliminar candidaturas que puedan disputarle el poder, considerando que los números y la intención de voto que tiene Maduro en este momento no supera el 20%, de modo que cualquier candidato que tenga capacidades de unir a la oposición es una amenaza absoluta y directa, independientemente del nivel de calidad incluso de las elecciones. El gobierno de Maduro se ha comprometido mediante los acuerdos de Barbados a tener elecciones relativamente competitivas, pero por supuesto eso significaría un alto riesgo de perder el poder frente a una candidata, en primer lugar como Machado, pero en general a cualquier candidato que pueda unificar a la oposición. De modo que es una reacción esperable, porque la estrategia de Maduro, en efecto, no es tanto cambiar la cancha del juego electoral. Necesita participar él mismo en elecciones, pero sí está tratando de sacar de la cancha electoral a todos los competidores que ve como particularmente amenazantes. ¿Qué pasa con las elecciones sin Machado? ¿Se pueden seguir considerando válidas y democráticas? Bueno, ninguna elección es democrática o válida solo porque haya determinado candidato, ¿no? Lo que califica una elección como buena o mala son sus mecanismos, sus garantías políticas, las reglas del juego, digamos, ¿no? El respeto a las reglas fundamentales. De modo que estrictamente eso no atañe directamente la calidad de las elecciones. Lo que es obvio es que es un mensaje de deterioro del ambiente político en el cual el gobierno de Maduro se arroga la potestad de elegir contra quién quiere competir. Ahora, la oposición tiene opciones, porque efectivamente si se pudiera recuperar la coalición que alguna vez hubo y que le permitió a la oposición ganar las elecciones en 2015 por casi 2/3 de los cargos en la Asamblea Nacional. Si se pudiera recuperar esa coalición, es evidente que
habría un polo muy fuerte que capitalizaría este descontento tan grande que hay hacia Maduro. Entonces, opciones, digamos, virtualmente las hay. Ahora, políticamente esas opciones se ven un poco más difíciles porque precisamente en la medida en que María Corina Machado capitalizó y concentró la preferencia de voto opositor, el resto de los partidos quedó un poco pues, en la periferia, ¿no? Más bien esperando un poco a ver cuál iba a ser la estrategia de la propia Machado. Entonces, ahí hay una incógnita sobre cómo podemos esperar que pasen las cosas de aquí en adelante. ¿De alguna manera puede verse afectado el acercamiento que ha tenido Caracas en los últimos meses con Estados Unidos y Europa por estas decisiones? Evidentemente, todo esto que ha ocurrido tiene que ver con dos procesos de negociación que se han ido llevando paralelamente. La negociación entre delegaciones del gobierno y delegaciones de la oposición, por una parte, la podríamos llamar la doméstica, y la negociación bilateral que ha tenido el gobierno de Maduro con el gobierno de Estados Unidos y que ha dado algunos resultados, como vimos, canje de prisioneros y algunas licencias petroleras, pero que también está, digamos, es exigente. Ese acuerdo exige de Maduro cumplir con unas condiciones políticas e institucionales para las elecciones, solo que no era una de esas condiciones el hecho de que se habilitara o no a Machado. Entonces, ahí es donde está el punto. De alguna manera, el gobierno todavía tenía esa posibilidad. Pues señora Capriles, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias. Vamos a Estados Unidos porque un jurado de Nueva York estableció la pena de $83,3 millones que el expresidente y precandidato republicano Donald Trump tendrá que pagar a la escritora Jean Carroll por haberla difamado. Trump aseguró que es una decisión ridícula y añadió que apelará el veredicto. Desde Nueva York, Mamen Sala, corresponsal de France 24, nos amplió los detalles. $83 millones. Esa es la cantidad que, según un jurado federal del Bajo Manhattan, ha decidido tiene que pagar Donald Trump a la escritora Jean Carroll por difamarla con unas declaraciones en el 2019. Según este jurado, 25 millones de este dinero deberían ser destinados a restituir la reputación de la escritora y también a compensarla por los daños emocionales que han podido causarle las declaraciones de Donald Trump. El resto de la indemnización corresponde a que, según este jurado, Donald Trump hizo esas declaraciones contra Jean Carroll de manera maliciosa. Se trata de un jurado compuesto por 9 miembros que han estado deliberando durante poco más de 2 horas, pero cuando se ha conocido la decisión, Donald Trump no se encontraba en la sala, ya había abandonado los tribunales aquí en el Bajo Manhattan y no hemos podido ver su reacción al conocerse la cantidad, pero sí hemos podido leerla. En su plataforma Truth Social, el expresidente ha publicado su opinión, ha dicho que no está de acuerdo con esta decisión, que le parece increíble que haya ocurrido esto. Ha vuelto a decir que se está utilizando la justicia como un arma electoral para atacarle a él mismo. Ha dicho también que recurrirá esta decisión. No debemos olvidar que ahora es el juez Lewis Kaplan quien tendrá que en unos días confirmar esta indemnización para que siga adelante, pero de momento Donald Trump ya ha dicho que va a recurrir la decisión. Tampoco olvidemos que estamos también muy pendientes de conocer el veredicto precisamente de otro caso civil por fraude fiscal que tiene el expresidente aquí en Nueva York, que podría conocerse en los próximos días. Así llegamos al final de esta emisión de Directo América en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Natalia Cabrera con toda la información del continente americano en Aquí América. Feliz noche para todos.